¿Quién decide qué alma tiene derecho a soñar en la mesa de los reyes? Levan Ionitze sintió el mordisco del invierno moscovita en los huesos nada más bajar del tren en la estación Leningradsky. El aire olía a diésel frío, a multitud y a una promesa helada que se adhería a su abrigo desgastado. Moscú se alzaba ante él, un gigante de cúpulas doradas y avenidas implacables, tan vasto y anónimo que su pequeño pueblo en las montañas del Cáucaso parecía un recuerdo borroso, casi irreal. En su raída mochila, junto a un par de mudas y sus preciados cuchillos envueltos en un paño bordado por su abuela, llevaba el peso de una herencia y la chispa de una ambición que ardía más que el frío de enero. El Instituto Culinario Imperial Ruso, un edificio palaciego cerca del río Moscova, con sus columnas de mármol y ventanas que parecían observar con severidad centenaria, lo recibió con una grandeza que le encogió el estómago. Era el escenario del Zolotoy Kolos, el más prestigioso galardón culinario de Rusia, y él, Levan, un joven de piel olivácea y ojos oscuros como la noche en su tierra, con un ruso funcional pero teñido de un fuerte acento georgiano, era una anomalía entre los aspirantes de cabellos rubios y mejillas sonrosadas, cuyos uniformes impolutos susurraban linaje y conexiones. El chef Víctor Orlov, presidente del jurado y guardián de la tradición culinaria rusa, lo examinó desde su altura imponente. Hombre de unos 60 años, cabello plateado peinado con precisión militar, ojos azules como el hielo del Neva y una mandíbula que parecía tallada en granito. Su chaquetilla blanca, adornada con medallas discretas de anteriores triunfos, era una armadura. Levan Ionitze, leyó Orlov de una lista, su voz profunda resonando en el vestíbulo silencioso. Levantó la vista, y sus ojos se detuvieron en Levan con una mezcla de curiosidad gélida y un desdén apenas velado. «De las montañas, ¿eh? Supongo que sabrá usar algo más que un kazán sobre fuego abierto, ¿verdad?» Una risita ahogada recorrió las filas de los otros competidores. Levan sintió la sangre subirle al rostro, pero asintió con la cabeza, su mirada fija en el chef. «Sí, chef, conozco el fuego y conozco la cocina». La sencillez de su respuesta pareció sorprender momentáneamente a Orlov, pero la sonrisa condescendiente no abandonó sus labios. «Ya veremos. Aquí en el corazón de Rusia, la cocina es un arte sagrado, no un pasatiempo rústico». La palabra rústico quedó flotando en el aire, una etiqueta que Levan sintió pegada a su piel. El peso de las cúpulas doradas, de la historia, de la mirada de Orlov, se hizo casi insoportable. Estaba solo en una ciudad de extraños, con sus cuchillos y un puñado de especias de su tierra como únicas armas. Pero en sus ojos oscuros ardía el fuego de generaciones, un fuego que no se apagaba fácilmente. La primera prueba llegó como una embestida, el alma de la tierra natal. Cada concursante debía presentar un plato que encapsulara sus raíces. Mientras los demás se afanaban con delicados pelmenis siberianos, blinis etéreos rellenos de caviar o robustos borschts con smetana artesanal, Levan se concentró en los aromas de su infancia. Sobre su modesta estación de trabajo desplegó cordero joven, estragón fresco, ciruelas tequemali ácidas y un vino blanco seco de Georgia. Sus manos, ágiles y precisas a pesar de los nervios, se movían con una memoria ancestral, preparando un chacapuli, un estofado fragante que su abuela decía que podía cantarle al alma. El aroma que comenzó a emanar de su cazuela era diferente, una sinfonía de hierbas y acidez frutal que cortaba la densidad mantecosa de otras preparaciones. Algunos competidores arrugaron la nariz, otros miraron con una curiosidad teñida de desconfianza. Cuando llegó el momento de la degustación, el chef Orlov se acercó a la estación de Levan con una lentitud deliberada. Observó el plato, trozos tiernos de cordero en un caldo verdoso, salpicado del rojo de las ciruelas. No había espumas, ni geles, ni construcciones arquitectónicas. Era comida. Orlov tomó una cucharada, la llevó a sus labios con parsimonia. Masticó lentamente, su expresión impenetrable. El silencio en la cocina era tan denso que se podía cortar con uno de los cuchillos de Levan. «Interesante», dijo finalmente Orlov, dejando la cuchara. «Ciertamente, terrenal», hizo una pausa. «El sabor es potente, casi agresivo. La presentación, sin embargo, carece de la finura que esperamos en el Zolotoy Kolos. Es rústico. La palabra de nuevo, un plato para una taberna de montaña quizás, no para esta competición». La puntuación fue baja, dolorosamente baja. Levan sintió el frío del suelo bajo sus pies, la certeza de que había fallado no solo a sí mismo, sino a su abuela, a su tierra.
Las miradas de los otros concursantes eran una mezcla de lástima y suficiencia. El acoso, sutil pero constante, había comenzado. Un murmullo aquí, una risita allá cuando pasaba. Su acento, antes una simple diferencia, ahora parecía una marca de inferioridad. Las siguientes semanas fueron una tortura y una epifanía. Por las noches, en la minúscula habitación alquilada en un barrio gris de las afueras de Moscú, Levan devoraba libros de cocina clásica rusa que había conseguido en una librería de segunda mano. Estudiaba las técnicas de los grandes maestros, la precisión de los cortes, el equilibrio de los sabores tradicionales. Intentaba comprender la lógica detrás de la opulencia de la kuleviaka, la delicadeza de los sirniki, la complejidad de un stroganoff perfectamente ejecutado. Durante el día, en las cocinas del instituto, luchaba. Intentaba aplicar lo aprendido, fusionar la elegancia rusa con la pasión de su tierra. Pero los obstáculos parecían multiplicarse. Un día, el horno asignado a su estación no mantenía la temperatura constante, arruinando un delicado soufflé de pescado del Volga. Otro, un ingrediente crucial para su preparación, un tipo específico de seta silvestre que había conseguido con dificultad en el mercado Dorogomilovsky, desaparecía misteriosamente de su refrigerador. El chef Orlov lo observaba todo con su escrutinio glacial. Cada error de Levan, cada vacilación, parecía confirmar su juicio inicial. La pasión sin disciplina, joven Ionitze, es solo caos, le espetó un día, después de que Levan presentara un plato con una salsa ligeramente cortada. Levan apretaba los dientes y seguía adelante. Su resiliencia, forjada en una vida de dificultades, era un escudo invisible. Recordaba las palabras de su abuela: el mejor ingrediente es un corazón que no se rinde. Anya Orlova, la hija del chef, una joven de cabello castaño claro y ojos observadores que estudiaba gestión hotelera, pero pasaba mucho tiempo en el instituto, a veces se detenía cerca de la estación de Levan. No decía nada, pero él sentía su mirada, menos crítica que la de su padre, más curiosa, quizás incluso con un atisbo de algo que podría ser simpatía. La segunda prueba, tesoros del mercado ruso, exigía improvisación. Los concursantes fueron llevados al bullicioso mercado Danilovsky, un festín de colores y olores, y se les dio una suma modesta para comprar ingredientes y crear un plato en 3 horas. Mientras otros se abalanzaban sobre el esturión ahumado, el caviar y los costosos cortes de carne, Levan se sintió en su elemento. Recorrió los puestos con la mirada entrenada de quien conoce el valor de lo humilde. Escogió remolachas terrosas, zanahorias dulces, cebollas robustas, un puñado de eneldo fresco y unos modestos filetes de lucioperca. De vuelta en la cocina del instituto, bajo la presión del reloj, transformó esos ingredientes sencillos en una obra de arte inesperada. Cocinó la lucioperca a la perfección, su piel crujiente, su carne jugosa. La acompañó con una crema de remolacha ahumada, un puré de zanahoria al jengibre y una ensalada de hierbas frescas que estallaba de sabor. La presentación era simple pero elegante, los colores vibrantes. Cuando los jueces probaron su plato, hubo un murmullo de sorpresa. Incluso el chef Orlov arqueó una ceja, aunque rápidamente recuperó su compostura. Algunos de los jueces más jóvenes intercambiaron miradas de aprobación. Anya Orlova, que observaba desde un rincón, se acercó disimuladamente a la mesa donde habían quedado los restos del plato de Levan después de la evaluación. Tomó un pequeño tenedor y probó un trozo de la lucioperca con la crema de remolacha. Sus ojos se abrieron con sorpresa. El sabor era complejo, profundo, inesperado. Levantó la vista y sus ojos se encontraron brevemente con los de Levan. Él vio una chispa de reconocimiento, una conexión fugaz que le dio un pequeño impulso de esperanza. «Suerte de principiante», masculló Orlov cuando se anunciaron las puntuaciones. Levan había subido varios puestos, pero el chef se aseguró de que nadie pensara que era por mérito propio. La verdadera prueba de un chef es la consistencia y el respeto por la tradición. Pero Levan sintió que algo había cambiado. Había encontrado una voz, una manera de hablar el idioma de la alta cocina sin traicionar la suya. La duda seguía ahí, un roedor persistente en su interior, pero la fe en su talento, en la riqueza de su herencia, comenzaba a florecer, frágil pero tenaz, como una flor de montaña abriéndose paso entre las rocas. La tercera prueba, el clásico reinventado, era temida por todos. Debían tomar un plato emblemático de la cocina rusa y darle un giro personal, una nueva interpretación que demostrara tanto respeto por el original como visión innovadora. Orlov anunció el plato: pelmeni,
Esas pequeñas empanadillas, joyas de la cocina siberiana, sencillas en apariencia pero complejas en su perfección. El pánico se apoderó de muchos. ¿Cómo reinventar algo tan icónico sin cometer un sacrilegio? Varios optaron por rellenos exóticos, masas de colores o presentaciones extravagantes. Levan, sin embargo, buscó la inspiración en su propia tradición. Recordó los Khinkali georgianos, sus hermanos mayores, robustos y jugosos. Decidió crear unos pelmeni que honraran la forma rusa, pero llevaran el alma del Cáucaso. Preparó una masa fina y elástica, teñida sutilmente con jugo de espinacas. Para el relleno, en lugar de la mezcla tradicional de cerdo y ternera, utilizó cordero especiado con cilantro, menta y un toque de adjika casera, una pasta de pimientos picantes que había traído consigo. Pero la verdadera audacia residía en el caldo. En lugar del simple caldo de carne o la mantequilla derretida, Levan sirvió sus pelmeni en un consomé clarificado de setas silvestres del bosque, increíblemente aromático, con unas gotas de aceite de nuez. Cuando presentó su plato, un silencio tenso llenó la sala. El chef Orlov lo miró con una severidad que helaba la sangre. Ionitze, su voz era un látigo. ¿Se atreve a llamar a esto pelmeni? Esto es una desviación, una falta de respeto a siglos de tradición. Levan se mantuvo firme. Chef, con el debido respeto, esto es mi homenaje a los pelmeni. Es la forma rusa, pero con el corazón de mi tierra. La tradición vive cuando respira, cuando dialoga con otras almas. Su calma, su convicción descolocaron a Orlov. Los otros jueces probaron el plato. Hubo murmullos. Algunos parecían intrigados, otros escandalizados. El sabor era innegable. Los pelmeni eran jugosos, especiados, el caldo una caricia umami que realzaba cada bocado. Era diferente, sí, pero era delicioso. La deliberación fue tensa. Levan estaba seguro de que sería eliminado, pero para su asombro y el visible disgusto de Orlov, logró pasar a la final. Un par de jueces más jóvenes y abiertos a la innovación habían defendido su audacia y la incuestionable calidad de su cocina. Su técnica es impecable, Víctor, dijo uno de ellos, el chef Volkov, conocido por sus restaurantes de vanguardia en San Petersburgo. Y el sabor no miente. Orlov no dijo nada, pero su mirada prometía tormenta. Levan había ganado una batalla, pero la guerra por el Zolotoy Kolos estaba lejos de terminar. El peso de la final, la oportunidad de demostrar quién era realmente, se asentó sobre sus hombros, una carga mezclada con una electrizante sensación de posibilidad. Sabía que en la prueba final no podría haber medias tintas. Tendría que apostarlo todo. La mañana de la prueba final, visión culinaria. El aire en las cocinas del Instituto Imperial era eléctrico. Los tres finalistas, Levan y otros dos jóvenes chefs rusos de impecable pedigrí, se movían con una concentración febril. Debían crear un menú completo, entrada, plato principal y postre, que representara su filosofía culinaria, su firma, su alma. Antes de que comenzara el tiempo, el chef Orlov se dirigió a ellos, su voz más grave que nunca. Hoy no buscamos solo habilidad, buscamos la quinta esencia de la cocina rusa. La pureza, la elegancia, la tradición que nos ha hecho grandes. Ciertos, estilos foráneos o experimentos sin fundamento no tienen cabida aquí. El Zolotoy Kolos exige respeto. Su mirada se clavó en Levan por un instante, cargada de advertencia. Levan sintió un nudo en el estómago, pero también una extraña calma. Las palabras de Orlov, en lugar de intimidarlo, lo liberaron. Ya no había nada que perder. No intentaría imitar servilmente la cocina rusa clásica que tanto veneraba Orlov. No se disfrazaría. Apostaría por su verdad. Su menú sería una oda a su tierra, a los sabores de su infancia, a la resiliencia de su pueblo, pero elevado con la técnica y la finura que había aprendido en esas semanas de lucha en Moscú. Una conversación entre dos mundos. Para la entrada, prepararía una cali variada, pastas de verduras y nueces, espinacas, remolacha, berenjena, cada una con su matiz de sabor y color, presentadas como joyas sobre delgadas láminas de pan lavash crujiente. Un plato humilde en origen, pero que en sus manos adquiriría una nueva dimensión de elegancia. El plato principal sería un satsivi de esturión. El esturión, rey de los ríos rusos, se encontraría con la opulenta salsa de nueces georgiana, cremosa, aromática, con toques de azafrán y canela. Lo acompañaría con gomi, una polenta suave de mijo y granos de granada que explotarían como rubíes en la boca. Y de postre, una churchkela deconstruida.
La tradicional golosina de nueces ensartadas y cubiertas de mosto de uva solidificado se transformaría en un juego de texturas y temperaturas. Un helado de mosto de uva saperavi, nueces caramelizadas, una gelatina de vino y finas láminas crujientes de la propia churchkela. Mientras cocinaba, Levan entró en un estado de flujo. Sus manos se movían con una precisión y una gracia que hipnotizaban. El aroma que emanaba de su estación era una compleja sinfonía de especias exóticas y productos familiares, un puente entre el Cáucaso y Rusia. Ya no había miedo en sus ojos, solo una pasión incandescente y la concentración de un artista en el acto de creación. Los otros finalistas trabajaban con una tensión palpable, sus movimientos más mecánicos, sus rostros tensos. Pero Levan parecía bailar con sus ingredientes, susurrándoles secretos, extrayendo de ellos su esencia más pura. Cuando llegó el momento de presentar los platos, Levan se acercó a la mesa de los jueces con una serenidad que sorprendió a todos, incluido a él mismo. Explicó cada plato, su voz clara y firme, aunque su acento seguía presente. No solo describió los ingredientes o las técnicas, contó la historia detrás de cada creación. Habló de los mercados de su infancia, de las manos de su abuela, de la generosidad de la tierra, de la alegría de compartir. Habló del alma de Georgia, un alma que, como la rusa, conocía la dureza y la belleza, la tristeza y la celebración. Este menú, concluyó, es mi corazón en un plato. Es la historia de mi pueblo, ofrecida con respeto y amor a la vuestra. Los jueces escucharon en silencio sus expresiones indescifrables. El chef Orlov mantenía su máscara de impasibilidad, pero Levan notó un minúsculo tic en su párpado. La degustación comenzó. Primero la pkhali, los colores vibrantes, la explosión de sabores frescos y nogados. Luego el satsivi de esturión, la untuosidad de la salsa, la perfecta cocción del pescado, el contrapunto dulce y ácido de la granada. Finalmente la churchkela deconstruida, un final sorprendente y sofisticado que jugaba con la nostalgia y la innovación. Un silencio profundo, casi reverencial, se instaló en la sala mientras los jueces probaban cada bocado. Ya no había cuchicheos ni miradas de soslayo, solo el sonido de los cubiertos contra la porcelana y la respiración contenida de los espectadores. Levan no sabía si había ganado o perdido, pero sabía que había cocinado con toda su alma. Y eso, por primera vez, se sentía como una victoria en sí misma. La deliberación de los jueces pareció una eternidad, aunque solo duró 20 minutos. Levan permaneció de pie junto a su estación, con la espalda recta, la mirada perdida en algún punto del inmaculado acero inoxidable. No repasaba sus errores ni fantaseaba con la victoria. Solo esperaba, con una calma extraña que se había instalado en su pecho. Había hecho todo lo que podía hacer. Había puesto su verdad sobre la mesa. Finalmente, las puertas del salón de liberaciones se abrieron y los jueces regresaron, sus rostros serios. El chef Orlov se adelantó, sosteniendo un sobresellado. El silencio en la gran sala del instituto era tan absoluto que se podía oír el latido acelerado de los corazones. Orlov carraspeó. Después de una cuidadosa consideración, comenzó, su voz resonando con autoridad, y reconociendo el extraordinario talento demostrado por todos los finalistas, el jurado del Zolotoy Kolos ha tomado una decisión unánime. Hizo una pausa dramática, sus ojos azules recorriendo a los tres jóvenes chefs. El ganador del Zolotoy Kolos de este año es... Abrió el sobre con parsimonia, Levan Ionidze. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Por un instante nadie se movió, nadie habló. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Levan parpadeó, incrédulo. ¿Había oído bien? Entonces un aplauso solitario rompió el silencio. Fue el chef Volkov, el juez de San Petersburgo, quien se puso de pie primero. Luego otro y otro. En cuestión de segundos, toda la sala, excepto un inmóvil chef Orlov, estaba de pie, ofreciendo una ovación atronadora. Levan sintió que las rodillas le flaqueaban. Una emoción abrumadora, una mezcla de incredulidad, gratitud y un alivio tan profundo que casi dolía, lo invadió. No era la alegría ruidosa y exultante que había imaginado, sino algo más sereno, más hondo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla olivácea, seguida de otra. No intentó detenerlas. El chef Orlov, con el rostro pálido y los labios apretados en una fina línea, se acercó a Levan. Por un momento pareció que iba a decir algo hiriente, algo para minimizar la victoria. Pero en sus ojos gélidos, Levan vio una chispa minúscula, casi imperceptible, de algo que podría haber sido respeto a regañadientes o quizás simplemente la derrota de sus propios prejuicios.